Los puntos de apoyo sobre los que se construye la subjetividad ciudadana son proporcionados por los medios de comunicación. Es decir, que lo que pensamos, lo pensamos en afirmación, oposición o diálogo con la agenda de temas propuesta por las corporaciones mediáticas. El poder privado de la comunicación, especialmente después de la pandemia, se equipará al poder del Estado. Influye en las campañas electorales, influye en las demandas que los ciudadanos hacen a los políticos, influye en cuál es la agenda de problemas que tiene una ciudad, influye y decide qué ideologías van a ser escuchas y cuáles silenciadas. Sin embargo, los comunicadores han logrado que no los veamos con el poder que tienen. Por ejemplo, el periodismo ocupa un lugar muy importante en Argentina y muchos periodistas han ejercido y ejercen el terror mediático acorralando a políticos o dirigentes sociales, dictando condenas y /diagonal o reforzando estigmas desde los estudios de televisión, pero con la impunidad de no tener que responder ante sus actos, en nombre de una falsa libertad de expresión. ¿Cómo llegaron a tener los medios tan alta cuota de poder? A mediados de los 70 el poder se reconfigura en el mundo. Por un lado, se intensifica el proceso de globalización, lo que implica la superación del territorio y el tiempo como marcos de actuación para los distintos actores, y supone el pasaje de un mundo dividido y fragmentado a otro en el que la humanidad se constituye como un todo. Una sola y única realidad habita hasta el último rincón de la aldea global. Por otro lado, con el fin de la Guerra Fría, el capitalismo se impone como único modelo de organización de la vida. Las clases dominantes de los países potencia, Estados Unidos, Unión Europea y Japón, alcanzan nuevos consensos. La doctrina neoliberal es el dogma que empresarios y funcionarios recitaran como Nuevo Testamento. Esta ideología defendía, y defiende aún, el achicamiento del Estado y la libertad de mercado como factores clave para el desarrollo económico y la prosperidad global. El neoliberalismo postulaba la liberalización, la privatización y la desregulación. Este modelo incluyó la privatización de activos públicos y empresas públicas y la financiarización, lo que permitió a los especuladores financieros generar capital sin restricciones. Pese a que sus resultados fueron catastróficos en todas las latitudes, ya que ha llevado a la desigualdad social y la concentración de riqueza en pocas manos, hoy sigue siendo erigido como única alternativa. ¿Cómo logra el poder neoliberal perpetuarse a pesar de malograr la vida de millones? La estrategia siempre fue la manipulación de la opinión pública. En 1993 Noam Chomsky escribe: en un estado totalitario no importa lo que la gente piensa, puesto que el gobierno puede controlarla por la fuerza empleando la represión violenta. Pero cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, uno tiene que controlar lo que la gente piensa, y el medio típico para hacerlo es mediante la propaganda, manufactura del consenso, creación de ilusiones necesarias, marginalizando al público en general o reduciéndolo a alguna forma de apatía. Eso que llamamos medios periodísticos para la información son en realidad instrumentos de propaganda neoliberal. Los medios de comunicación son actores necesarios en este modelo porque producen mercancías altamente redituables y ayudan a legitimar un orden de las cosas. Como mencionamos, desde mediados de la década de los 70 se reconfigura la relación Estado-Mercado-Medios, bajo el modelo neoliberal de acumulación del capital. Los grandes centros de poder internacionales exigieron una redefinición del rol del Estado que implicó modificar la relación Estado-mercado a favor de este último a través de la liberalización y la apertura de los mercados y de la privatización de las empresas públicas. En consonancia con el modelo de acumulación implementado, el Estado emprendió una serie de medidas que condujeron hacia la privatización, la concentración y la desnacionalización de los medios de comunicación. Este fenómeno mundial adquiere vida propia en Argentina a través del Grupo Clarín, quien detenta un 38% de todas las audiencias. Su composición accionaria está dividida en un 70% propiedad de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magneto, Lucio Pogliaro y José Aranda, un 18% en manos de Goldman Sachs Sociedad Anónima y el resto cotiza en la bolsa. Posee el diario Clarín, Olé, La Razón, la agencia de noticias DIN, las revistas Pymes, Genios y Ella entre otros medios gráficos nacionales. Además es dueño de Canal 13, el canal de noticias TN y el canal de cable Volver, la radio Mitre entre otros y tiene el 60% de las acciones de Multicanal, Cablevisión, Fibertel, Flow, Personal, La Capital Cable y Data Markets también el 50% de TYC Sport,
adquirió el 55% de la productora Polka, el 30% de Ideas del Sur. Otro 50% de Patagonic Film Group, le pertenece también el grupo Cimeco, poseedor de los diarios La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza. Además, el grupo Clarín es propietario en un 50% de Papel Prensa, empresa que provee de papel de diarios a los periódicos argentinos. Un porcentaje menor posee La Nación y un 26% está en manos del Estado. El credo neoliberal logró entronizar a los empresarios por encima de las instituciones de la democracia. Esto queda de manifiesto en los comienzos del primer gobierno de Carlos Menem. Cuando se vota la ley de reforma del Estado, se convoca a las privatizaciones y se modifica el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, lo que habilita la conformación multimedios. Esta modificación abre el camino para que una misma empresa acceda a diversos medios de distintas ramas. Con la modificación del artículo 45 se establece que podrán adjudicarse licencias a quienes tengan fines comerciales. De esta manera quedan afuera de estas licencias los distintos sectores sociales sin medios económicos suficientes para competir. Se privatizan los canales de televisión salvo Canal 7 y así se conforman el Grupo Clarín y el Grupo Atlántida, entre los más poderosos oligopolios de información entre 1995 y 1997. El Grupo Clarín opera como un instrumento de propaganda, culpabilizando, estigmatizando, dirigiendo los ánimos de la ciudadanía contra sus enemigos. Para ello se vale de las siguientes estrategias de manipulación mediática. 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a granja como los otros animales. Cita del texto: armas silenciosas para guerras tranquilas. 2. Crear problemas, después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación, prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también, crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes. Tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué?
Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. El uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional, y finalmente el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores, ver armas silenciosas para guerras tranquilas. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción y, sin acción, no hay revolución. 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.